La verdad es que la poda es una labor muy importante dentro de los sistemas productivos de frutales. Es tan importante que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a producciones del tipo extensiva, como por ejemplo las quintas que existen, muchas veces con solo hacer esta labor nosotros obtenemos grandes resultados en la calidad de la fruta que estamos produciendo. Es una actividad que en un principio puede parecer muy fácil, pero la verdad es que es bastante compleja porque nosotros al desarrollar estos cortes que corresponden a la poda, podemos influir en la planta de distintas maneras, tanto en su crecimiento vegetativo como su equilibrio, su producción, etcétera. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos influir. Por eso es importante que esta labor sea complementada entre el conocimiento, esta clase, por ejemplo, o leer un libro, y practicar y observar qué es lo que sucede. Como ustedes saben, en la fruticultura nuestro fin último es obtener frutos de calidad y en la agricultura intensiva obtener frutos de calidad que sean exportables o ojalá exportables o vendibles a un precio que nos permita a nosotros ser capaces de manejar este tipo de producciones y llegar a buenos rendimientos. En el caso de la fruticultura más extensiva, tampoco es una labor que sea tan despreciable, porque finalmente nosotros, si realizamos una buena labor, nosotros podemos perfectamente obtener buenos frutos de nuestro trabajo. Piensa en lo siguiente. Un saco de manzana vendido de forma extensiva para hacer chicha, por ejemplo, cuesta generalmente como 3.000 pesos los 50 kilos. El saco de 50 kilos vale como 3.000 pesos. Eh, y generalmente la fruta se vende para esa o con ese objetivo porque no es de muy buena calidad. En general los calibres son muy disparejos, existen muchas enfermedades en la fruta, etcétera. Entonces la idea es que cuando nosotros trabajemos en la fruticultura, trabajemos para el consumo en fresco, ojalá, porque en el consumo en fresco nosotros tenemos distinto valor. Piensen ustedes, así como 50 kilos 3.000 pesos, hoy en día ustedes van al supermercado y el kilo de manzana solamente está por lo menos a 1.000 pesos o mil y tantos pesos. Entonces la diferencia de ganancia es sustancial. Ahora, también ustedes me podrían decir, pucha, pero con la agricultura extensiva o semi-extensiva, un huerto muy pequeñito, es difícil llegar a eso. Y sí, es un poco difícil, pero piensan también que si yo me pongo a hacer algún producto como vinagre o chicha de manzana o sidra, el hecho de tener fruta de mejor calidad va también a influir en la calidad de mi producto final. Por lo tanto, también nuevamente no hay por dónde. La idea es que el producto que yo ofrezca sea un producto de buena calidad. Por eso, la poda es una de las labores que a nosotros nos puede ayudar a obtener esta calidad y por lo mismo también a obtener mejores rendimientos. Como dice ahí, para realizar una adecuada poda de producción, que es uno de los primeros puntos que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿cómo hacemos una poda de producción? Es necesario conocer las distintas formaciones u órganos fructíferos que podemos encontrar en nuestros frutales, ya que para cada especie nos interesará conservar unas formaciones u otras de cara a obtener la mejor cosecha posible. O sea, la idea es que nosotros conozcamos cuáles son los órganos donde se produce esta fruta, desde donde sale, para que entonces cuando nosotros hagamos poda, nosotros sepamos que no debemos cortarlos, o como vamos a ver más adelante, quizás extinguir una cierta cantidad, pero con un cierto objetivo, como por ejemplo obtener mayor calibre, pero conocerlos. No llegar y podar sin conocer estos materiales y después darnos cuenta de que los sacamos todos y que el árbol no va a dar fruta. Ese es el primer punto cuando nosotros trabajamos en poda. Ahora, previamente debemos nosotros conocer las yemas, porque desde las yemas es de donde salen las frutas, al principio las flores, pero de donde salen las frutas. Y para eso nosotros entonces podemos distinguir, como dice el texto ahí, tres tipos de yemas. Tenemos las yemas vegetativas, que van a dar lugares a brotes y hojas, ¿ya? Después también las yemas de flor, que son las que van a dar flores y que luego van a fructificar. Y las yemas mixtas, que son las que dan ambos, ¿ya?
dan tanto brotes como flores y frutos. Aquí tenemos una imagen de una yema vegetativa. Las yemas vegetativas se caracterizan por ser triangulares. Las yemas vegetativas, como lo ven en la figura, son triangulares, fíjense esto, y planas. Esa es la forma de una yema vegetativa. ¿Y qué es lo que nosotros nos podemos encontrar en el interior? Nos vamos a encontrar esto, estructuras que ya son preformadas. Las yemas vegetativas son como una especie de repollo. En el fondo, eso que ustedes ven ahí, después se extiende igual como si fuera una antena y en la medida que se va extendiendo, van aflorando las hojas. Esto es en todas las especies, en general vegetales, que tienen yemas. Las yemas son estructuras preformadas. No es que nosotros dentro de una yema encontremos solamente tejido meristemático que después se va a ir acondicionando de acuerdo a las condiciones climáticas, condiciones fisiológicas o etapas fenológicas. Esta estructura ya está ahí. De hecho, en invierno, si ustedes van ahora y ven las ramas de los árboles, van a ver que estas estructuras ya están formadas. Y eso es porque durante el periodo en el que crece el fruto, en verano principalmente, finales de primavera, verano, existen dos procesos muy importantes. Uno que se llama inducción floral, en el cual los tejidos meristemáticos que están en esta zona donde se ubican posteriormente las yemas se inducen y deciden, por un tema fisiológico que está relacionado, muy relacionado a la carga frutal, si es que esas yemas frutales se van a transformar en yemas frutales o de hoja, y después sigue un proceso que se llama diferenciación floral, y en ese proceso las yemas, ya entendiendo, por decirlo de alguna forma, que se van a transformar en hojas o frutos, se empiezan a diferenciar en tejidos. Y finalmente, entonces, cuando nosotros llegamos al invierno, aunque ese proceso de diferenciación para durante un momento, en primavera ya llegamos con estos tejidos formados. Nuevamente, esto se logra gracias a dos procesos. El proceso de inducción floral, que empieza a finales de primavera, inicio de verano, inclusive verano en ciertas especies, depende un poco de la fructificación. Se hace este balance en la planta y ella determina qué yemas se van a transformar en flor y cuáles se van a transformar en vegetativas. Y después empieza el proceso de diferenciación, en el que dentro de estos órganos se empiezan a generar, como ven ahí, todos los órganos en su interior, cosa de que cuando llegue la primavera no tengan que formarse tejidos nuevos, sino que en el fondo es como, insisto, como si fuera una antena y se extendiera simplemente. De hecho, veamos la siguiente diapositiva. Fíjense aquí, aquí tenemos yemas de flor y esta yema de flor es esta que está acá abajo. Y si ustedes observan, la flor ya está formada dentro y la diferencia con la yema vegetativa es que la yema de flor es globosa, es mucho más grande, ¿ya? Y eso es porque dentro tiene una flor. También nosotros tenemos, como dijimos recién, yemas mixtas, que son estas que yo estoy rayando ahora. ¿Cuál es la gracia de la yema mixta? Que si ustedes se fijan, tiene una parte que es la flor y arriba tiene una parte que son las hojas. Entonces, si nosotros quisiéramos, podríamos perfectamente en esta época ir al laboratorio, sacar algunas yemas, que de hecho lo hicimos en algún momento con los alumnos, y observarlas a la lupa. Y ahí nosotros podemos observar esto, podemos observar estas estructuras preformadas. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos una poda, nosotros perfectamente podemos distinguir entre sí. Vamos a dejar más flores, si estamos eliminando muchas hojas, si queremos dejar más flores que hojas, si queremos dejar más hojas, etcétera. Ese es el primer punto de la poda. Nosotros debemos conocer entonces el material donde fructifica la planta y donde también produce hojas. ¿Alguna consulta? Bien. Em, los frutales de hueso, que son los carosos, por ejemplo, los cerezos, duraznos, damascos, tienen yemas de flor que son globosas y vegetativas que son puntiagudas y más pequeñas, tal como lo describimos recién, con yemas de madera en el extremo de sus órganos fructíferos, con el objeto de poder continuar creciendo. Si ustedes se fijan, arriba está la extensión de una yema, aquí. Esto estaba dentro de una yema, esa rama completa.
Entonces, en el fondo, si ustedes se fijan, nosotros por cada yema vamos sacando eh, flores, vamos sacando hojas, y la gracia es que tiene en algunos casos hojas y flores. Entonces, por eso después la fruta se alimenta desde esas hojas. En el caso de los frutales de pepita, poseen yemas de madera que, igual que en el caso anterior, producirán brotes sin fruta o bien mixtas, que pueden producir tanto madera como flores. Si observamos aquí, tenemos nuevamente brotes, como por ejemplo este que está acá, que solamente da hojas. En cambio acá tenemos otros, fíjense ahí, en el que tenemos las flores en la parte de arriba y abajo tenemos las hojas. O sea, ahí salió eso desde una yema mixta. No hubo una yema solamente floral, sino que fueron yemas mixtas. Ahí, por ejemplo, también nuevamente tenemos flores y abajo hojas. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que la fruta cuando sale, porque como ustedes imaginarán, la fruta para poder llenarse, tanto con jugos, azúcares, necesita de hojas, necesita de trabajo fotosintético. Entonces, el tener esas hojas al lado de las flores les permite entonces a esos frutos poder, entre comillas, alimentarse. Esa es la gracia. Y por otro lado tenemos otras estructuras como esas hojas que estaban solas abajo, que también nos permiten que el árbol, e inclusive también entregar parte de esos fotosintatos eh, a los frutos, pero también en general alimentar la planta dentro de sus otros procesos fisiológicos que esté cumpliendo al momento de producirse este proceso de fructificación. Ahora, teniendo claro entonces que tenemos estos tipos de yemas, tenemos por un lado las yemas vegetativas. Por otro lado tenemos las yemas mixtas y también tenemos las yemas florales. Vamos a ir a la imagen para hacer un pequeño repaso. Yema vegetativa, solamente hojas, triangular y plana. Yemas de flor, tenemos la que es exclusivamente de flor, que es la que está abajo. Y arriba tenemos la yema mixta, que tiene tanto hojas como flores, que es la que está arriba, entendiendo que son yemas más globosas, son más grandes. Entonces la pregunta ahora, tenemos estas yemas. ¿Cómo se distribuyen estas yemas dentro de una rama? Porque yo puedo, obviamente, tratar de anticipar esto durante la poda, especialmente invernal, y para eso entonces yo lo que debo hacer es observar cómo se distribuyen dentro de la rama. Entonces, aquí viene el conocimiento de los distintos tipos de estructuras eh, de este tipo que existen dentro del árbol. Y aquí los vamos a ir viendo ahora. Primero tenemos la ramilla, que es un brote lignificado de 70 a 100 centímetros y un diámetro superior a 1 centímetro, que solo posee yemas vegetativas. Son predominantes en nuevas plantaciones y con la edad su número se reduce. Entonces cuando nosotros tenemos y vemos una rama que es solamente hoja, como lo que vimos recién, ahí, por ejemplo, ¿se fijan? Esta sería una ramilla, porque solamente tiene hojas. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, y esto por eso es importante conocerlo, cuando yo les digo a ustedes, nosotros hoy día vamos a hacer poda de ramillas, entonces ustedes, ya, entonces lo que vamos a hacer es podar las ramas que tienen solamente hojas. ¿Y cómo las distingo en invierno? Hay diferentes tipos de podas. Yo también puedo podar en verano, vamos a conversar eso después, pero si hacemos podas en invierno, en el caso de estos frutales mayores, yo los distingo por el tipo de yema. Ustedes van a mirar, esta rama tiene solamente yemas vegetativas. Perfecto, esta es una ramilla. Después tenemos otro tipo de rama, que es el chupón, que también es un brote vegetativo, que como veis ahí puede salir de cualquier parte del árbol, normalmente de ramas gruesas, por lo que tiene un gran vigor. Son fáciles de identificar, ya que crecen siempre en sentido vertical. Esa es la principal forma en la que ustedes lo van a diferenciar ese día cuando trabajemos en la poda. Crecen en sentido vertical, absolutamente vertical, y tienen un vigor sumamente grande. Van a ver que son ramas que se nota que están literalmente chupando, como dice ahí, el alimento a la planta, y en general no producen en un principio, porque después ya de 2 o 3 años generalmente sí se inducen y empiezan a producir. El problema es que van generando casi un árbol dentro de otro árbol. ¿En qué sentido? Ustedes tienen una planta
y generalmente salen de esta zona así, y después al siguiente año le salen ramas, ¿ya? Entonces es como si tuviéramos un árbol dentro de otro árbol. Son ramas muy complicadas de trabajar eh, en el sentido de tratar de que éstas cambien su hábito, pero si nosotros queremos que cambie su hábito, lo que debemos hacer es bajarla. Si nosotros vemos un chupón en una rama, lo que debemos hacer es bajarlo y que tome un sentido más horizontal. ¿Ya? Si toma este sentido horizontal, va a cambiar su equilibrio hormonal y al momento de cambiar su equilibrio hormonal, las yemas se van a inducir y nos va a entregar fruta, que es lo que nosotros buscamos. La otra opción, si es que esta rama nos pudiese entorpecer el resto de la estructura del árbol, al momento de bajarla, entonces nosotros lo que hacemos es simplemente cortarla. Y cuando la cortamos, nosotros debemos cortarla de raíz, pegada a la rama desde donde nace. Nunca dejar una o dos o alguna yema, porque lo que pasa es que si nosotros lo cortamos de esa forma, lo único que vamos a lograr es que desde esas yemas que están en ese lugar, que quedaron del chupón, va a salir otro chupón. Ojo con esto por si acaso, muchachos, la idea es que nosotros esto lo tengamos claro para el día que vayamos a trabajar en poda, ¿ya? Pero ese día igual yo les voy a hacer algunas observaciones en terreno para que quede más claro esto, porque obviamente esto en texto se ve muy distinto a que si lo vemos con las ramas ahí mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos una planta de durazno y podemos observar que existen ciertas ramas que tienen este comportamiento como un chupón. Si se fijan aquí nosotros tenemos algunas que tienen un ángulo un poco más bajo, ¿cierto? Se nota hacia abajo con la fruta, pero hay otras, fíjense esta, que en realidad se nota que quieren armar su planta sola. A eso es lo que se le denomina chupón. Crecen de forma muy vertical y finalmente su crecimiento es más que nada vegetativo. Insisto que ese día vamos a ver un poco más sobre ellos, pero una de las características principales es que por centímetro, digamos, de rama, producen mucho menos fruta que la que podría producir una rama en sus mismas condiciones y con un ángulo mucho más abierto. Aquí también tenemos chupones que están saliendo en otro lado de la planta y que es el cuello de la planta. Bueno, ahí también hay algunas sierpes que vamos a ver después, pero están saliendo en el cuello de la planta. Entonces, si nosotros vimos que arriba eran capaces de extraer energía de la planta, si estas salen desde el cuello, extraen muchísimo más, ya generan una competencia total para la planta. Bueno, hay que considerar también que si estas plantas son injertadas, nosotros vamos a ver seguramente la cicatriz del injerto por aquí o quizás algún doble. Estas ramas, estos chupones que vienen desde acá, son menos deseables todavía porque son parte del porta injerto. No son de la variedad, por lo tanto tampoco nos van a producir la fruta que nosotros estamos buscando. Bien, tenemos aquí también descrita la sierpe. La sierpe, como dice ahí, es similar al chupón, aunque procede directamente de la raíz. Deben ser eliminados especialmente si se emplean herbicidas. Aquí nosotros tenemos una sierpe. La foto no es de mucha calidad, pero sirve para entender lo que estoy explicando. Aquí nosotros tenemos una sierpe. ¿Cuál es la diferencia con el chupón? Que seguramente aquí va la raíz de la planta y salen desde la raíz. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos herbicida, por ejemplo, un herbicida sistémico en la planta? Este herbicida sistémico se va a absorber y va a bajar hacia la raíz de la planta. Es como si le estuviésemos aplicando herbicida al, al sistema de la planta misma. Entonces, por eso no se debe aplicar herbicida si nosotros tenemos estas sierpes. Por otro lado, las sierpes también son muy valoradas porque si nosotros cortamos en esta zona, generalmente tienen un poco de raíz, podemos sacar una planta. Pero ojo, porque esa planta proviene de la raíz. Si nuestra planta está injertada, esa planta va a salir igual a la del porta injerto, no a la del injerto. Entonces, si nosotros queremos una fruta X, tenemos que fijarnos bien si esa sierpe proviene de un porta injerto o proviene de la variedad misma que nunca fue injertada.
Ahora nosotros podemos encontrar árboles como el que está aquí lleno de sierpes y esas sierpes obviamente que van debilitando nuestra planta principal. Por eso deben ser eliminados. Ahora, las sierpes pueden ser eliminadas en cualquier época del año siempre y cuando nosotros no estemos haciendo aplicaciones de herbicida u otro que pudiese llegar entonces a complicar la existencia de nuestra planta principal, que es la que produce la variedad que nosotros deseamos.